Hola amigos de Jurídica, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. El día de hoy vamos a tratar el tema de los contratos. Vamos a hacer una relación entre la convención, entre el contrato, entre la obligación y entre la prestación. Una pregunta muy típica del grado, donde lo que buscamos es que ustedes puedan integrar las materias. Además de esto, vamos a hablar sobre el efecto relativo de los contratos, sobre la buena fe objetiva y vamos a hablar también sobre la fuerza obligatoria. O sea, vamos a hablar en general lo que es el contrato, su relación con las obligaciones y los efectos del contrato. Te invito a darle me gusta a este video y a quedarte hasta el final para que sepas cómo se responde correctamente esta pregunta que es muy, muy típica, ¿ya? Bien, empezando entonces con la materia propiamente tal, vámonos a la definición de contrato, un artículo que ustedes tienen que saber que es el artículo 1438 del Código Civil, ¿ya? Nos dice, contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga a dar, hacer o no hacer algo en favor de la otra. Una parte puede ser una o muchas personas. Entonces, el código al decirnos contrato o convención nos está diciendo que son lo mismo, como si son sinónimos, ¿cierto? Contrato o convención, este u el otro, ¿ya? Sin embargo, eso no es así, ¿ya? Sin lugar a duda, el contrato es una convención, ¿ya? Sin lugar a duda, ¿ya? Pero no toda convención es un contrato. ¿Y por qué? Porque el objeto del contrato es crear obligaciones, ¿ya? Y el objeto del convenio es crear obligaciones, extinguirlas y modificarlas. Entonces, nos damos cuenta que, por ejemplo, el contrato que crea obligaciones, por ejemplo, creamos un contrato de compraventa que me va a quedar la obligación de dar, ¿cierto? En cambio, una convención podría crear, por ejemplo, lo que es la resiliación o el mutuo disenso, cuando las partes acuerdan dejar sin efecto una obligación. Por lo tanto, todo contrato es una convención, pero no toda convención es un contrato. Existe una relación género-especie, donde el género es la convención y la especie es el contrato, ¿ya? Ya que el contrato es una especie de convención, pero absolutamente no son lo mismo, ¿ya? Muy importante que lo tengan claro. Esta definición, aparte de esa crítica, ¿ya? Que se le podría hacer al artículo 1438, podríamos también agregarle que el artículo 1438 nos da a entender, vamos a poner la pizarra, nos da a entender que el objeto del contrato o convención es donde una parte se obliga a dar, a hacer o no hacer algo en favor de otro, ¿ya? Dar, hacer o no hacer algo en favor de otro. ¿Esto les suena parecido a algo que ya hemos estudiado en materia anterior? ¿No les parece un poquito o bastante en realidad parecido a lo que es la definición de obligaciones? Recordemos la definición de obligación, ¿ya? Obligación, eh, la obligación es un acto, perdón, la obligación es un vínculo jurídico que existe entre dos personas determinadas, deudor y acreedor, en donde la primera se ve en la necesidad jurídica de, esto es súper importante, de dar, hacer o no hacer algo en favor de la otra. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos diciendo que el objeto de la obligación es dar, hacer o no hacer. Objeto, ¿cierto? Y por otro lado, el 1438 nos está diciendo que el objeto del contrato es también dar, hacer o no hacer. Entonces, ¿es lo mismo? No. ¿Ya? El objeto del contrato es crear obligaciones. ¿Ya? Crear obligaciones. También es otra crítica que le podemos hacer a la definición. ¿Pero qué tienen en común la convención, el contrato, la obligación y la prestación? Bien, algo ya dijimos, ¿cierto? Que una especie de convención es un
contrato, ¿ya? La convención, porque la convención modifica, también extingue y crea obligaciones, ¿ya? Cuando crea obligaciones se llama contrato, ¿ya? Entonces, una especie de convención. ¿Cuál es el objeto del contrato? ¿Qué es lo que crea el contrato? El contrato crea obligaciones. ¿Y qué es lo que crea las obligaciones? Prestaciones. ¿Y qué son las prestaciones? Las prestaciones son la cosa que se debe, o sea, puede ser una prestación de dar, puede ser una prestación de hacer o una de no hacer. Esta es la relación que existe acá entre estos actos, ¿ya? La convención que crea obligaciones se llama contrato, el contrato crea obligaciones y las obligaciones crean prestaciones, ¿ya? Y esto es lo que se va a exigir después, con un cumplimiento forzado, por ejemplo. Bien, una vez tenemos esto aclarado, tenemos clarísimo lo que es la definición de contrato, su relación con las obligaciones, que esto es una pregunta muy típica que ustedes tienen que sí o sí manejar. Vamos a hablar también del efecto de los contratos, ¿ya? Cuando hablamos del efecto de los contratos, nosotros nos vemos muy tentados a decir inmediatamente efecto relativo, ¿cierto? Que lo hemos estudiado. Pero antes de ponernos a disparar los efectos, hay que distinguir, ¿ya? Vamos a distinguir los efectos entre las partes, ¿ya? Y, y con terceros, ¿ya? Porque aquí tenemos que hacer esta buena distinción. Bien, ¿qué efecto produce los contratos entre las partes? Quizá el efecto más importante, la fuerza obligatoria, artículo 1545 del código, ¿cierto? Artículo súper importante que tienen que saberlo, ¿ya? Contrato legalmente celebrado es ley para las partes y no podrá ser invalidado sino que por el consentimiento de estas. ¿Qué significa esto? Cuando aquí el código no habla de ley, no nos dice que es como la ley que estudiamos en el artículo 1, manda, por permite, ¿ya? Aquí nos habla de ley, en ley en el sentido de que puede ser exigido compulsivamente, obligatoriamente, se puede ejecutar forzadamente, y si no se cumple, al igual que la ley, va a tener consecuencias. Por eso el código acá nos habla de ley, pero no es la típica ley que conocemos en el artículo 1. ¿Qué más significa que no puede ser modificado el contrato, ya? Aquí podríamos entrar a la discusión con respecto a la teoría de la imprevisión, ya, que el contrato una vez celebrado por las partes no puede ser modificado. Pero es tan así que no puede ni siquiera ser modificado por una ley nueva. El legislador no puede modificar un contrato. Si generamos un contrato con una ley determinada y posteriormente se cambia la ley, nuestro contrato va a seguir rigiéndose por la ley antigua, salvo que las partes quieran modificarlo. O sea, aquí vemos a la autonomía de la voluntad como una fuerza obligatoria, inmodificable en el efecto del contrato, ¿ya? O sea, entre las partes produce como fuerza de ley, ¿ya? Eso es lo que tienen que tener súper claro, que va a poder ser exigida y si no se cumple, la persona va a poder tener sanciones, ¿ya? Tenemos los remedios contractuales. Muy bien, otro efecto que produce entre las partes es la buena fe. ¿Y qué buena fe? La buena fe objetiva, artículo 1546. Es importante que ustedes sepan que hay buena fe objetiva y buena fe subjetiva. La buena fe subjetiva la encontramos en el artículo 706 y la vemos en materia de posesión, ¿ya? Si quieren que haga un video sobre buena fe, que eso nos da para otro video, explicando todos los artículos, todos los principios y subprincipios de la buena fe, pónganmelo en los comentarios. Yo voy a estar atento ahí a leerlo y va a ser nuestro próximo video. Ahora bien, buena fe objetiva. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 1546? Artículo que es súper importante que ustedes lo tengan ahí, que lo lean y lo repasen. Artículo 1546. Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino que todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o porque la ley o la costumbre pertenecen a ella. ¿Qué significa esto? Que si yo realizo un contrato de compra-venta,
no solo estoy obligado a entregar la cosa o a pagar el precio, sino que también estoy obligado a otras cosas que no están expresas en el contrato, pero que se entiendan de la naturaleza de él. Por ejemplo, de esto se desprende el saneamiento de los vicios redhibitorios, el saneamiento de la adicción, la condición resolutoria tácita, ¿ya? La buena fe objetiva nos dice que por mucho que yo haya entregado la cosa y en mi mente y con la convicción de que yo era el dueño y que se vendió bien y que yo pagué bien y que la cosa estaba buena, aún así, si es que llegara a pasar algo en el futuro, yo tengo que responder. Por ejemplo, si llegara otro que sí dice que es el dueño, yo tengo que responder. Por mucho que en mi mente yo era el dueño y yo lo vendí bien según yo. Porque aquí nos vale la buena fe objetiva, ¿ya? Artículo 1546. Por lo tanto, otro efecto que producen los contratos es que obligan a las partes a ejecutar el contrato de manera de buena fe y de buena fe objetiva, ¿ya? Bien. Ahora con respecto a los terceros, ¿ya? Y aquí es donde nos aparece con respecto a los terceros el famoso efecto relativo de los contratos, ¿ya? ¿Qué significa el efecto relativo de los contratos? Bien, significa que el contrato va solo a producir efecto entre las partes que contrataron y no le va a afectar a terceros. Y esto es súper común, esto es lo normal, ¿cierto? Porque si yo realizo un contrato, por ejemplo, con X banco, pido un crédito, por ejemplo, no tendría por qué el banco ir a molestar a mi vecino o a cobrarle a mi vecino, porque él no tiene nada que ver, ¿cierto? El contrato es entre yo y el banco, por lo tanto, solo entre nosotros produce fuerza obligatoria y se debe ejecutar de buena fe. Los demás, los terceros, no tienen nada que ver. Ahora bien, eh, este efecto relativo, por ejemplo, si un tercero yo le quiero hacer valer un contrato que yo celebré con otra persona y que él no tiene nada que ver, ¿qué es lo que me va a decir este tercero? Me va a hablar sobre una causal de ineficacia del acto jurídico, que ya lo estudiamos, y me va a hablar de la causal de ineficacia de inoponibilidad. O sea, ¿qué me va a decir el tercero? Esto me es inoponible, no me afecta. En virtud del efecto relativo, me es inoponible, por lo tanto, esto no me produce, este acto jurídico a mí no me afecta, no me produce ningún efecto. Eso es la inoponibilidad, ¿ya? Que es la acción que van a poner estos terceros, esta causal de ineficacia del acto jurídico. Bien, si nos preguntan efecto relativo negrado, es más que seguro que nos van a preguntar las excepciones del efecto relativo, ¿ya? Porque sí, tiene excepciones, ¿ya? Vamos a hablar primero de los contratos colectivos, ¿ya? Aquí nos vamos a abordar un poquito laboral. Los contratos colectivos, por ejemplo, son contratos que realizan los sindicatos con la empresa y que estos contratos siempre buscan establecer mejores condiciones para los trabajadores. Si el sindicato celebra un contrato, por ejemplo, subiendo el sueldo o dando un bono X, esto le va a afectar a todos los trabajadores, incluso a los que cuando se negoció esta cláusula ni siquiera estaban contratados. ¿Por qué? Porque va a afectar a todos e incluso para futuro. Por lo tanto, los contratos colectivos son una excepción al efecto relativo de los contratos porque estamos viendo que a tercero le está afectando el contrato, no le sería inoponible. ¿Ya? Otro excepción al efecto relativo, tenemos la estipulación en favor de otro. ¿Qué mejor ejemplo acá que hablar de los seguros de vida? ¿Ya? La estipulación en favor de otro es un contrato en que una persona que se llama estipulante estipula una disposición con una persona que se llama promitente, en cual el promitente se compromete a entregar esta estipulación a un tercero que no está en el acto. O sea, es un contrato que lo hacen dos personas. Y aquí les voy a poner el ejemplo del seguro de vida. O, por ejemplo, yo contrato un seguro de vida, yo con el banco X contrato un seguro de vida, ¿cierto? Y pongo como beneficiario a un amigo, por ejemplo. Mi amigo no tiene ni siquiera que prestar su consentimiento, mi amigo ni siquiera puede saber que está en este seguro de vida, pero al momento que a mí me llega a pasar algo, el promitente, en este caso que es el banco, va a tener que entregarle una suma de dinero a mi amigo, sin que él haya tenido que ver nada en el acto. Por lo tanto, estamos dándonos cuenta que aquí un contrato que yo estoy haciendo entre yo y otra persona que mi amigo no tenía idea, le está produciendo efectos, o sea, una excepción al efecto relativo sin lugar a dudas.
Y por último, tenemos la más discutida de todas, que está como que no la quería poner, pero sí vamos a ponerla porque se pregunta, ¿y qué es la promesa de hecho ajeno, ya? Es un contrato que se celebran dos personas, ¿ya? Un promitente con un promisario, en donde el promitente se compromete a que un tercero va a realizar un hecho para otro. Por ejemplo, me comprometo con mi vecino, le digo, vecino, págueme tanta plata, y me comprometo a que a mi hermano le va a cortar el pasto, ¿ya? Un contrato que estamos claramente que estoy entre yo y mi vecino y no está mi hermano involucrado, simplemente lo mencionamos. No está firmando él ni está aceptando en ningún momento, pero yo me comprometo al que él lo va a hacer. ¿Esto podría producirle efectos? Sí. El tema es que el tercero, mi hermano en este caso, este contrato le es totalmente inoponible. Él perfectamente podría decir, no lo voy a hacer, porque yo nunca presté mi consentimiento acá. Entonces, es muy discutido si la promesa de hecho ajeno es o no una excepción al efecto relativo, porque al final se requiere que el otro tercero ratifique el acto, que lo realice. Y al final, si el tercero no realiza el acto, el problema lo va a tener el promitente, ¿ya? Yo lo voy a tener con mi vecino. Lo más seguro es que voy a tener que devolverle, incluso indemnizarle. Entonces, este promesa de hecho ajeno es muy discutido, ya que vamos a requerir que participe igual el tercero, porque el tercero va a tener que ratificar el acto. No es como esta o esta, que son claramente excepciones al efecto relativo, ¿ya? Bien, perfecto. Bien, eso sería con respecto a esto. Entonces, analizamos ya el contrato, su relación directamente con lo que su relación directamente con lo que es la obligación, la prestación y la convención. Importante tener los artículos 1438, 1545 y 1546 muy frescos. Espero que esto les haya servido. También tenemos los efectos y la forma que tienen que responder. Recuerden siempre estructurar su respuesta distinguiendo entre el efecto entre las partes, entre terceros, ¿ya? No nos tiremos directamente a un efecto y siempre las excepciones con respecto al efecto relativo. Si hasta este momento, espero que te haya gustado mucho el video. Te invito por favor a que te suscribas, a que sigas revisando nuestro contenido, ya que tenemos más de 50 videos e incluso una sección súper buena que son las preguntas típicas de grado, donde ahí las resuelvo y ustedes también pueden resolverlas en los comentarios. Les voy a dejar mi WhatsApp. Nos queda un cupo disponible por si quieren interrogarse. Estamos interrogando a la gran mayoría de las universidades. Y además lo invito a seguirnos en Instagram, donde subimos mucha más información sobre tutorías y información sobre grado. Espero que tengan un excelente estudio y que les vaya muy